Bueno, pues empezamos ya con la última reunión del club, con Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. En la última reunión estuvimos hablando ya de esa transformación que se da en el teatro español en las primeras décadas del siglo XX. Hablábamos de un teatro comercial destinado a la burguesía, que era el que triunfaba, y frente a este un teatro mucho más innovador que intentaban que fuera surgiendo poco a poco, pero que tenía muchas trabas por parte del público. Entre estos grandes reformadores del teatro vimos ya a Valle Inclán comentando Luces de Bohemia, y el otro gran nombre que tenemos es el de Federico García Lorca, que vamos a comentar hoy. Federico García Lorca destacó no solo por la poesía, que es por lo que se le conoce también, en el teatro especialmente por esa fusión entre tradición y vanguardia que lo caracteriza. Elementos muy tradicionales como determinadas formas, determinados símbolos, temas, pero siempre dándoles un aire mucho más influenciado por las vanguardias europeas que tenían gran auge en ese momento. Para Lorca el teatro era una forma de educación. De hecho, creó una compañía de teatro, La Barraca, durante la Segunda República. Iba representando obras teatrales por aquellas zonas rurales que no tenían acceso a la cultura. Él mismo definió el teatro como poesía que se levanta del libro y que se hace humana. No sería justo hablar de Lorca sin hacer referencia a la generación del 27. Durante las décadas de 1940 y 1950 estuvo en auge la historiografía de las generaciones, que en Europa tuvo gran fama durante el periodo de entreguerras. En ese sentido, en 1948, Dámaso Alonso escribe su obra Una generación poética, 1920-1936, para hablar de la generación del 27. Es aquí donde se acuña este concepto. Él define la generación del 27 como un grupo de escritores. Él habla de generación poética, aunque sabemos que realmente no todos eran exclusivamente poetas y se englobaría mucho más. Por eso hay mucho debate acerca de si es correcto hablar de generación o no. Él habla de que son personas coetáneas, que tienen relaciones de compañerismo, que reaccionan de manera similar ante fenómenos externos y que tienen mucho intercambio cultural. Sin embargo, algunos detractores de este sistema de las generaciones alertan de que la nómina de autores que propone Dámaso Alonso no está realmente completa, ¿no? Primero, no hay nombres de mujeres. Hoy sabemos que hubo un grupo de mujeres en la generación del 27, conocidas como las sin sombrero, entre las que estaba Concha Méndez o María Teresa León, que la verdad que durante el club hemos dado pocos nombres de mujeres, así que las que ahí vamos a decirlos. También habría que incluir algunos prosistas como Benjamín Jarnés o artistas de otras disciplinas, ¿no? De la música, del cine, de la pintura, etc. Además, algunos escritores, como Luis Cernuda, defienden que sería más justo hablar de generación del 25, porque el año 1925 fue el año en el que todos estos escritores empezaron a sacar sus primeras obras. Sin embargo, se prefiere 1927 porque en ese año se celebró el 5º aniversario de la muerte de Góngora, de Luis de Góngora, al que todos ellos tenían gran devoción. Y en ese encuentro pues, surgió ese grupo de generación del 27. Otro concepto que hay que conocer al respecto es el de Edad de Plata. La Edad de Plata es un poco de manera analógica, ¿no? Salvando las distancias a esa edad de oro que vimos con los siglos de oro. Es un término que plantea el historiador José María Joyer desde 1868 hasta 1939, un ámbito de años muy amplio. Sin embargo, en el ámbito de la literatura, Mayner lo acota bastante y habla simplemente desde 1902 hasta 1939. Las principales características de la generación del 27, como he dicho, es esta fusión entre tradición y vanguardia, la búsqueda de la perfección estética, una influencia bastante amplia de las vanguardias europeas, sobre todo el surrealismo, el expresionismo, que veremos también en Lorca, la revalorización de la poesía popular. Como digo, aquí se ve muy bien esa mezcla de tradición y vanguardia, ¿no? Lorca escribe, por ejemplo, el Romancero Gitano, que está todo escrito en romances inspirados en ese espacio rural andaluz. Aparecen personajes pues, como personas gitanos, reyertas entre ellos, o sea, es un ambiente muy popular. Luego tenemos ese equilibrio entre el sentimiento y el intelecto, que en nuestra obra no se aprecia mucho, ese equilibrio entre el sentimiento y la razón. Y sobre todo la variedad temática, que aunque temas universales se tratan de una manera un poco más novedosa. En cuanto a nuestro autor, Federico García Lorca, nació en Fuentevaqueros, en Granada, el 5 de junio de 1898. Es una de las figuras más importantes de la literatura española del siglo XX. Estudió Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada y allí ya entró en contacto con grandes intelectuales como el gaditano Manuel de Falla. Entre 1916 y 1917 se dedicó a trasladarse por diferentes ciudades de España y esto inspiró su obra Impresiones y Paisajes, que publicó en 1918.
Un año después viajó a Madrid para instalarse en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en la que sabemos que coincidió con grandes artistas del momento como Buñuel, Dalí, y le permitió nutrirse de ese intercambio cultural. En 1928 vio la luz su primera gran obra, se podría decir que fue El romancero gitano, es el que acabamos de comentar, y en 1929, un año después, viajó a Nueva York y publicó posteriormente una obra que rompía completamente con todo lo anterior, con Romancero gitano, que es Poeta en Nueva York, que es una obra poética que sigue la vanguardia del surrealismo. En 1961 fundó La Barraca, fue peregrinando diferentes tierras rurales para acercar el teatro a todos los públicos, y después de esto llegaron sus tres grandes obras dramáticas, que son Bodas de sangre, de 1933, Yerma, de 1934, y La casa de Bernarda Alba, de 1936. Con el estallido de la Guerra Civil, Lorca fue detenido y posteriormente fusilado. Sin embargo, en la actualidad es considerado el poeta español más leído y uno de los más reconocidos en el ámbito internacional. Sus obras se pueden clasificar en 4 grupos. La primera es la etapa más cercana a la farsa y al títere, personajes casi caricaturescos. Se incluye El maleficio de las mariposas, que fue su primera obra, La zapatera prodigiosa o El retablo de Don Cristóbal. Después de esta etapa tenemos la segunda, que son los dramas femeninos en los que las mujeres son las protagonistas, mujeres que intentan romper con las normas sociales y sus deseos acaban viéndose truncados, que es un poco también lo que podemos ver en Bodas de sangre. Entre este grupo de obras tenemos a Mariana Pineda o Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores. La tercera etapa son las tragedias rurales, que ahora comentaremos, entre las que se encuentran Bodas de sangre. Y por último, las comedias imposibles, que él mismo las denomina así porque son obras de teatro surrealistas que son imposibles de representar en un teatro por sus características. Tenemos El público y Así que pasen 5 años. En cuanto a las tragedias rurales, es la etapa de madurez de Lorca, como hemos dicho, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, y todas ellas están inspiradas un poco en ese concepto de la tragedia clásica y en el mundo rural andaluz. Todas ellas ocurren allí. Los protagonistas suelen ser mujeres, en todas ellas, mujeres que persiguen un deseo. En nuestro caso es un deseo amoroso, en las Bodas de sangre, en Yerma es esa ansiada maternidad, y en el caso de La casa de Bernarda Alba, la libertad tras un largo periodo de luto. Bueno, si habéis leído la obra ya lo comprenderéis. Y además todas ellas se caracterizan por la existencia de un destino final que los personajes no pueden sortear, ¿no? Esto lo vemos en Bodas de sangre. A lo largo de toda la obra se van dando pequeños matices, ¿no? En forma de augurios que ya alertan de cómo va a acabar la obra, ¿no? En esto Lorca lo hace muy bien mediante los símbolos. Vemos esa luna, vemos elementos ya como las navajas, los cuchillos a lo largo de toda la obra que nos pueden ya dar un poco pistas de cómo va a acabar la obra. Pasando ya a Bodas de sangre, supongo que ya muchos sabréis que Bodas de sangre está inspirado en una historia real. En 1931, la periodista Carmen de Burgos, que firmaba siempre como Colombine, publicó Puñal de claveles, que estaba inspirando en un asesinato, un crimen que había ocurrido pocos años antes en la localidad de Níjar, que está en Almería, en el año 1928. Este suceso tuvo lugar en el Cortijo del Fraile, que está ubicado en lo que hoy es el Parque Natural del Cabo de Gata, y allí Francisca Cañadas se tenía que casar con Casimiro Pérez en un matrimonio de conveniencia que ella no había elegido. El 22 de julio de ese mismo año, de 1928, se tenía que haber celebrado la boda, pero horas antes del enlace, ella y su primo carnal, no sé si habéis visto la película, pero la película no es el primo carnal, hay pequeños cambios y de hecho en la obra tampoco es el primo con el que se va, se escapan a lomos de una mula. A la mañana siguiente aparecen 2 enmascarados y aparece Francisca inconsciente en el suelo, la habían intentado estrangular, y el primo aparece muerto por diferentes disparos. Esta noticia apareció unos días más tarde, el 25 de julio de 1928, en el Diario de Almería con este titular: Las veleidades de una mujer provocan el desarrollo de una sangrienta tragedia que cuesta la vida a un hombre. Esto, leyéndolo con los ojos de hoy en día, ¿no? Nos parece un titular pues absolutamente alarmante, ¿no? Culpan a la mujer en todo momento de todo lo que ha ocurrido y el hombre no deja de ser una víctima de ese engaño que le ha podido hacer ella. Francisca, que en todo momento se le atribuye la culpa del crimen y así fue juzgada, en un primer momento se negó a dar la identidad de las personas enmascaradas, porque ella realmente sabía. Sin embargo, poco a poco la Guardia Civil fue acotando el círculo de sospechosos y acabó confesando que el que había matado a su
a su amante, podríamos decir, había sido su cuñado, y la que le había intentado estrangular a ella había sido su propia hermana, que esto también cambia en Bodas de Sangre. La noticia llamó la atención a numerosos lectores, entre ellos Federico García Lorca, que en la Residencia de Estudiantes de Madrid, mediante el periódico ABC, leyó esta noticia. Sin embargo, desde que la leyó hasta que apareció Bodas de Sangre, pasaron unos años que le permitieron dar forma a la obra. Sin embargo, Bodas de Sangre en un primer momento no tuvo el éxito que él esperaba. En el momento de su publicación, de su estreno mejor dicho, Lorca deseaba la independencia económica, entonces para él era muy importante que la obra fuera todo un éxito. Sin embargo, tras estrenarse el 8 de marzo de 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid, la obra no tuvo más de 37 representaciones, que para la época era bastante. Recordemos aquellos años que hablábamos del siglo de oro, que se representaba muchísimo, pues 37 representaciones no era nada. Sin embargo, Bodas de Sangre sí que resultó muy exitosa al otro lado del charco, y en Argentina, que se estrenó el 29 de julio de 1933, alcanzó enseguida más de 100 representaciones. Entonces Lorca seguía con esa espinita de por qué no había funcionado en su país y si fuera. Entonces le propuso a su amiga Margarita Xirgu, la actriz Margarita Xirgu, que en su estreno de su gira en Madrid en 1935 estrenase con Bodas de Sangre. Así lo hizo, y a partir de aquí el éxito de la obra ya estuvo asegurado. De hecho, el 31 de enero de 1936 Lorca publica esta obra teatral por escrito y la empieza ya a comercializar. Lo cierto es que a Francisca Cañadas no le hizo en ningún momento gracia que Lorca hiciera esta obra teatral del drama que ella había vivido, aunque nunca llegó a hacer declaraciones al respecto. En el ámbito internacional, la obra enseguida fue traducida al inglés, al francés, al alemán y al italiano, y ha sido una de las obras teatrales españolas más conocidas y representadas por toda Europa durante el siglo XX. En cuanto a los temas, hemos dicho que Lorca utiliza temas universales, pero les daba un poco la vuelta para adaptarse un poco a esa renovación teatral que él quiere hacer. Uno de los grandes temas es la oposición entre el deseo y los mandatos sociales, que lo vemos representado en La novia y en Leonardo, que sienten un amor intenso que no desaparece con el paso del tiempo, y en lugar de aceptar pues, que ya no pueden tener esa relación, deciden fugarse, y en ese intento de libertad que acaba siendo pues, un destino fatal para ellos. En este sentido, el destino es otro de los grandes temas. Desde el principio los personajes ya están condenados a sufrir esa tragedia, y como hemos dicho se va viendo mediante pequeñas pistas a lo largo de toda la obra teatral. El tercer gran tema de la obra es la muerte, que aparece también al principio de la obra, cuando la madre está hablando de su hijo, de su marido, que habían sido asesinados, y las navajas y los cuchillos también son un constante a lo largo de toda la obra. La familia es otro de los grandes temas, sobre todo esa idea de que las decisiones que uno hace no solo le afectan a sí mismo, sino que repercuten en toda la familia, ¿no? Sobre todo la madre está muy preocupada por esa imagen familiar. De hecho, en el libro no se nota tanto, en la película, si alguien la ha podido ver, se ve mucho más como en el momento que se da cuenta que la novia ha huido, es la madre la que le exhorta que vaya a buscarlo, le preocupa de verdad esa honra familiar, y también un poco el deseo de que haya una descendencia para ese linaje familiar, ¿no? Sabe que ha perdido a un hijo, solo le queda esta esperanza, entonces se ve también esto muy repercutido. El matrimonio es otro de los grandes temas. Lo que parecía ser una boda beneficiosa para ambos, para el novio y para la novia, acaba siendo una gran tragedia. Luego tenemos a la naturaleza, que mediante diferentes elementos como la luna, el bosque, el agua, la tierra, los caballos, tienen un gran valor simbólico que luego comentaremos, porque Lorca no da puntada sin hilo, y todos los elementos que aparecen a lo largo de la obra siempre tienen un significado concreto. La violencia es otro de los grandes temas, y por último el papel de la mujer. Hemos visto con los ejemplos que he dado de obras de Lorca que la mujer ocupa un lugar central en la mayoría de ellas. En este caso no solo tenemos a la novia, también está la madre de Leonardo, la madre del novio y la esposa de Leonardo, que también son... Bueno, de hecho yo creo que al final la novia y la madre son los verdaderos protagonistas, me parecen a mí, de la obra, y son muchos los críticos que así lo aseguran. Pasando ya a la simbología, los principales símbolos que tenemos a lo largo de la obra, el primero de ellos es la luna. La luna es un símbolo de muerte, un mal presagio, y aparece en muchos momentos a lo largo de la obra. Esa luna está asociada a la fatalidad, a la muerte, muchas veces esa luz fría y blanca que se opone a la vitalidad que puede ser el rojo de la sangre, ¿no? Por ejemplo.
de ahí el título también es esa sangre que ya tenemos ahí, ese color rojo. Luego tenemos el caballo, que está estrechamente ligado a la masculinidad, a ese deseo sexual, y de hecho el personaje de Leonardo aparece todo el rato montando a caballo, que va a visitar a la novia. La mujer le pregunta que qué le pasa ¿cómo se llama lo del caballo? Las bridas. Los estribos. Lo de que Los estribos. Los estribos. ¿Le apoyas? No, lo de los pies. Eso no me salía. Las herradillas. Que le dice que qué le ha pasado a ese caballo, que las lleva muy desgastadas. Pues todo ese símbolo. Y luego tenemos la sangre, que es el título de la obra y el símbolo central, y representa por un lado la vida, la fuerza vital, pero por otro lado también la tragedia y la muerte. Luego tenemos el bosque, que es el escenario del desenlace trágico, esa fuerza de la naturaleza, una fuerza irracional, que representa un lugar pues dominado un poco por las fuerzas más instintivas y misteriosas. El agua el Lorca, esto también en el romancero gitano se ve muy bien, tiene una doble simbología. Tenemos ese agua que corre, que es el agua viva, digamos, es un símbolo de vida, de juventud, frente al agua estancada, que es el símbolo de muerte, que también aparece en algunos puntos de la novela. Luego tenemos la figura de la mendiga, que no sé si os ha provocado a alguien un poco de confusión. La mendiga realmente, eso es la muerte, es una personificación de la muerte que aparece al final de la obra como un personaje más. Y luego tenemos las flores y el azahar, con esa corona que lleva la novia la noche antes de la boda, que es un elemento propio del rito nupcial y simboliza un poco esa pureza, el matrimonio, y también un poco como ese final feliz que tiene que tener la boda, aunque en este caso es un poco paradójico. Como he dicho, Bodas de Sangre se incluye dentro de esa trilogía rural de Lorca, que de hecho la he mirado a ver si la teníamos, pero no la teníamos aquí. Hay una obra muy bonita, ilustrada, que incluye las 3 tragedias rurales a modo cómic, muy de Lumen, muy chula, que si alguien la quiere ojear, seguro que volverá a estar por aquí. Como digo, es una obra muy trágica, cercana en algunos puntos incluso a esa tragedia clásica de Aristóteles que hemos comentado alguna vez ya en este club. Parece que la tragedia va mucho más allá de ese amor frustrado, incluso llega a adentrarse un poco en aquel ámbito del deseo individual que se enfrenta un poco a las normas sociales, ¿no? Que es lo que le pasa todo el rato a nuestros protagonistas. Tienen por un lado sus deseos y tienen por otro lado como la manera en la que tienen que actuar. No toda la tragedia parte de las circunstancias, que no dejan de ser trágicas, sino también en las decisiones que tienen los propios protagonistas. La mayoría de críticos destacan 2 personajes trágicos principalmente, no son la novia y el novio, sino que hablan de la novia y de la madre. La novia, en un intento de cumplir un poco con la función social que le tocaba, ¿no? La de aceptar a esa persona, que no es un matrimonio de conveniencia a priori, parece que llevan un tiempo siendo pareja, pues acaba todo en un error trágico, que es el de fugarse con Leonardo. Y la otra gran protagonista trágica que tenemos es la madre. No solo sufre al principio de la obra cuando cuenta esa muerte de su hijo, de su marido, sino que al final para ella la deshonra familiar que sufre y la muerte de otro de sus hijos, con esa escena final que a mí me parece de las más bonitas, cuando va la novia a decirle a la madre, a pedirle perdón, pues al final es otra de las grandes víctimas, ¿no? Realmente de lo que ha ocurrido. Esto lo podemos ver muy bien mediante los símbolos, este destino trágico, como hemos comentado, con la mendiga, la luna, la sangre, que algunos de los rasgos característicos que tiene de la tragedia clásica pues pueden ser los presagios, los personajes simbólicos, muchas veces las intervenciones a modo casi coral, ¿no? De carácter coral, y esa progresiva acumulación de tensión a lo largo de toda la obra, cuando se han fugado, se han ido, no se han ido, los pillan, no los pillarán, pues muy cercano también a esa tragedia clásica. Podemos apreciar en Bodas de Sangre muy bien esa dualidad entre la tradición y la vanguardia que hemos comentado, ¿no? En los aspectos más vanguardistas pues podemos tener el uso de personajes simbólicos, la mendiga que hemos comentado, y todo ese repertorio de símbolos que hemos comentado ahora mismo. Y luego tenemos frente a esto ese aspecto más rural, en una habla muy cotidiana, en algunos casos muy cercana a la poesía, porque la obra está dotada de un gran contenido lírico. Y luego tenemos también aquellos elementos oníricos que crean una escena bastante intensa y dramática. Y luego, por supuesto, también en el ámbito de lo tradicional, ese espacio en el que se da la obra, ese contexto andaluz, que para Lorca es pues, muy importante, ¿no? Por sus raíces andaluzas. Y ya para terminar, tenemos la dimensión poética de la obra,
Como digo, la obra tiene un lenguaje muy cercano a la poesía en muchos casos. De hecho, hemos comentado antes que aparecía alguna canción, alguna nana, la noche de la boda también aparecen canciones. Sin embargo, este lenguaje es una manera de aumentar esa intensidad emocional de la tragedia, ¿no? Y aportar también un poco de... A mí en algunas escenas me parecía... Es que en la peli esto se ve mejor porque escuchas la música de fondo, que en momentos de máxima tensión de repente ponían una canción a modo nana, ¿no? Que parece que choca un poco, pero crea una atmósfera muy interesante. Este lenguaje de los personajes también está cargado de simbolismo y es una manera de expresar sus emociones. Y no sé si habéis tenido la oportunidad de ver las peli y comparar con el libro. Bueno, si alguien no sabe qué peli, es la peli de Paula Ortiz, que es una directora aragonesa, ya debe tener pues 5 o 6 años. Está inspirada y basada en Bodas de Sangre. Y yo creo que es muy fiel a todo ese mundo simbólico de Lorca. Aparece la luna muy bien representada, la imagen de la mendiga también aparece, es rodada en algunas escenas aquí en Aragón, entonces merece la pena verla. Y con esto pues también quiero aprovechar para dar las gracias a todos por haber sido fieles seguidores de este club y participantes. Espero que el año que viene, el curso que viene, queráis continuar y aceptamos sugerencias también por YouTube si alguien quiere apuntar lo que sea. Gracias.